Cordial saludo, mi nombre es Olfrey Marta Tapias, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en el curso Contratación Pública y Privada, grupo separado número 17. Esta tarea es la tarea final, las diferencias entre contratación pública y contratos privados. El grupo corresponde a Ángela Judith Llanos, Alexandra Barbosa, Carol Rojas y quien les habla, Alfredo Mata, tutor Santiago Urbano. Primer punto, diferencia entre contrato público y privado. Eh, yo creería que hay una definición general, y es que el contrato público busca el bien común y el particular es un convenio entre dos personas privadas. La gran diferencia, público y privado. Entonces, pues conocemos que, por ejemplo, un contrato público del bien común, la electrificación de una vereda, ¿cierto? Un acueducto. Vemos que es la gran diferencia entre este contrato, porque sencillamente lo que se está buscando en el contrato público es satisfacer las necesidades de una comunidad. Ya el contrato privado es una negociación directa, un ejemplo, la venta de un bien inmueble, un crédito bancario por una persona natural. Bueno, inclusive hay diferentes clases de contratos privados. Entonces, pues aquí vemos por ejemplo, uno de los factores fundamentales en la contratación pública es que en los contratos de mayor cuantía se hace licitación pública. Ese es el método para poder contratar. Mientras en el privado no se necesita ninguna clase de licitación, es un convenio directamente. Eh, por ejemplo, bueno, hay tantos, leo aquí textualmente, dice, para poder contratar con el Estado se requiere indispensable estar inscrito en el registro único como proponente. Las inversiones en el Estado mismo, bueno, inversionistas tanto mixtos como privado, pero siempre va a estar ese marco de legislación pública. La celebración de contratos se hace bajo un marco legal. Claro que acá pues, el marco legal se hace tanto en el público como en el privado, ¿sí? Pero la gran diferencia, en otras palabras, la esencia de la diferencia es que el contrato público, como son dineros públicos, busca el bien común, el bien de todos, el bien general, mientras el contrato privado es un convenio particular, totalmente. Partes del contrato, ¿cierto? Público y privado. Entonces, las partes del contrato público, contratante, contratista e interventor. Contratante es aquella persona que, aquella persona eh, jurídica, ¿cierto? Un ejemplo, una alcaldía municipal, una gobernación, la misma nación, planeación nacional, Congreso de la República, ¿sí? Sin número de personas naturales, personas eh, jurídicas, claro, tienen un representante legal. ¿Quién es el representante legal? Un gerente, un alcalde, un ministro, presidente del Congreso. Bueno, contratista es la persona la cual es una persona privada, en su mayoría, hay excepciones, la que hace el contrato, ¿cierto? E interventor, la persona o la empresa, sea persona natural o sea persona jurídica, que hace el control, en otras palabras, ¿cierto? Es la persona que verifica que se cumpla lo pactado, ¿sí? En todos los ámbitos. Pues aquí también, pues en el contrato público está la supervisión, aquí realmente no la colocamos, pero que hace parte de la supervisión, y es que la supervisión hace parte, es directa del contratante. Por ejemplo, una alcaldía, y si es una obra pública, pues seguramente Secretaría de Obras, a través de su representante legal como secretario, sea la persona encargada de llevar la supervisión. El contrato privado cambia totalmente. Primero, el título, que indica la naturaleza del contrato. Cuerpo sustantivo, primera sección donde identifican las partes involucradas y se brinda la información contextual
como la fecha, firma el contrato. Exposición, donde se relacionan los antecedentes y hechos registrados y se incluyen cláusulas explicativas necesarias en adelante. Cuerpo normativo, donde se detallan lo que se va a suscribir, en otras palabras, ¿cierto? Y cierre, pues se cierra con algo muy importante, lo más importante, con la firma como tal, ¿sí? Todo contrato para que sea válido, hay que llevar la firma, si no, no. Y anexos, estos anexos sí ya no son genéricos. Principios de la contratación pública y privada. Entonces, principio de la transparencia, el primer principio de la contratación pública, principio de la economía, principio de la responsabilidad, principio de publicidad, principio de igualdad, principio de libre concurrencia, principio de planeación y principio de provisionalidad. Los principios de la contratación privada, principio del abuso del derecho, principio de la autonomía de voluntad, principio de la sensualidad, el principio del error común, principio de la imprevisión y el principio de la relatividad de los contratos. Quiero aquí hacer acá un paso, porque si quiero andar un poquito, sino por el tiempo, pues es muy complejo. En la contratación pública, los principios, lo que buscan los principios en la contratación pública, y es donde más se viola desafortunadamente, es que el contrato se haga con transparencia, que se haga con todos los factores para que no se cometan errores, para que las obras terminen, para que no terminemos con elefantes blancos como siempre se ha plantado. Entonces, esos son los principios de la contratación pública, pero que desafortunadamente difícilmente se logra el objetivo, desafortunadamente. Tipos y clasificación de contratos públicos y privados. Públicos, la concesión. Es muy la concesión es cuando un bien del Estado se le da a un particular para que lo maneje. En otras palabras, eso es la concesión. Ejemplo, un acueducto de un municipio se le da a una persona privada para que lo maneje, ¿cierto? ¿El bien común cuál es? Pues está la planta de tratamiento, los pozos profundos, las instalaciones, ¿sí? Ella con esto paga un dinero al Estado o a la corporación o a la entidad pública, pero a la vez es ella la que lo opera. En otras palabras, contratos de obra que todos lo conocemos, cualquier obra pública, una carretera, un puente, los contratos de consultoría, los contratos de prestación de servicios. Esos contratos de prestación de servicios casi son particulares, es cuando la entidad pública busca una persona que no se encuentra en el entorno con la capacidad de hacer el ejercicio. Eso dice la norma, en otras palabras, ¿sí? Lo que se busca una persona que tenga unas cualidades específicas para desarrollar cierta actividad en cargos fiduciarios y fiducia pública. Referente al privado, pues sabemos que hay unilateral y bilateral, gratuito, honoroso, conmutativo y aleatorio, principal y accesorio, contrato real, solemne y consensual. Entonces pasamos al siguiente punto. Responsabilidad por incumplimiento de contrato público y privado. Contrato público. Es la proposición de la responsabilidad civil por incumplimiento de contrato y servicio, en el cual consiste en una garantía legal análoga de compra y venta, porque la mayor parte de los servicios se contrata en vista de un resultado que puede decir que las garantías son obligaciones que tienen las partes y en el momento de cumplirlas debe indemnizar o devolución del precio de lo pactado, ¿sí? La responsabilidad realmente sería casi igual, yo diría, definiendo entre el contrato público y la responsabilidad del incumplimiento del contrato, sino que con la diferencia que es que aquí hay una póliza, ¿sí? En el contrato público el contratista tiene que pagar una póliza que es la que se encarga en caso de un incumplimiento total del contratista, ¿sí? Y esa es la primera que responde, ella ya le cobra al contratista como tal. El contrato privado tiene una diferencia, es que normalmente siempre hay una cláusula, siempre hay algo
hipotecado, en otras palabras. ¿Cierto? Casi todos los contratos privados tienen una hipoteca, sencillamente se responde con ella. Las letras ya no valen, ¿sí? Vemos que las letras ni siquiera hacen cumplir eh, lo pactado, y quien no asegure la negociación está en riesgo de perderla, desafortunadamente. Con el Estado, pues lo mismo, pero es un proceso mucho más largo, ¿no? Eh, el tema de explicación del principio de la igualdad, interés general y particular. Principio de la igualdad. Este principio de la igualdad hace referencia a que todos tienen igualdad de condiciones. No pueden haber, en la misma ley colombiana no le permite crear condiciones especiales. Estas condiciones impacten negativamente en la otra persona, sea natural o, como lo decía, persona eh, jurídica. Entonces, por ejemplo, los principales, adjudicación de los contratos se realice de la mejor propuesta, el Estado garantice mayor ocurrencia de ofertas, ¿cierto? O sea, en una licitación pública se le tiene que permitir a todas las personas participar. Toda persona que quiera participar y cumpla con lo básico, está en la obligación de participar, ¿sí? Ya es el equipo que escoge, el equipo evaluador, el que define si cumple o no cumple, pero a la persona no se les puede negar ni hacer sacar la licitación, perdón, la oferta de la licitación en 3 días, en horas de la noche, fines de semana, qué sé yo. Entonces, interés general, el principio de interés general es que prima, ¿sí?, el bien común que el particular. Y el interés particular, pues esto ya representa la parte privada, ¿cierto? Es el beneficio particular de la persona o de las personas, recurso totalmente privado. Entonces ahí terminamos. Yo quería antes de terminar, aunque ya el tiempo, pero es muy difícil porque el tema es un poquito largo, es el tema de la contratación en Colombia. Desafortunadamente, que hay principios y que son de ley normados que no se cumplen. Vemos cómo se siguen cometiendo las mismas estrategias para salir beneficiosos. Por ejemplo, en un municipio, voy a terminar con un pequeño ejemplo, en un municipio, siempre el contratista va a ser el mismo y siempre es escogido. Y no sencillamente porque tal vez sea la mejor propuesta, sino que adaptan la propuesta a el contratista ya sabe las condiciones, ya sabe lo que tiene que decir, es más, ya sabe hasta la exposición porque ya ha hecho la exposición en privado para después salir a la exposición pública y sabemos que, y esto ya lo sabemos, lo digo con experiencia propia, ya sabemos en los municipios, en las gobernaciones, en el país, cuando sale una licitación de un contrato, es más, antes de licitar el contrato, porque es que antes hay unas etapas, ¿cierto? Unas fases. Ya se sabe, si en el adagio popular dice, si el contrato sale, el contratista es fulanito, y es fulanito. Entonces, pues, desafortunadamente los principios, mientras no exista la ética y la moral en los funcionarios públicos, en los funcionarios privados, en las personas particulares, sencillamente, por más leyes que existan, siempre va a haber la forma de evadirlas y sacar beneficio particular y propio, cuando debe primar el interés general, el interés colectivo, el interés de las comunidades. Muchas gracias.